5 panes y 2 peces. Segunda parte. Capítulo 3. Tercer pan. Un punto firme, la oración. Por el cardenal Francisco Javier Guillén Bantoán. Aprended a escuchar de nuevo en el silencio de la oración la respuesta de Jesús. Venid y veréis. Después de mi liberación, muchas personas me han dicho: Padre, en la prisión usted ha tenido mucho tiempo para orar. No es tan simple como se podría pensar. El Señor me ha permitido experimentar toda mi debilidad, mi fragilidad física y mental. El tiempo pasa lentamente en la prisión, particularmente durante el aislamiento. Imaginen una semana, un mes, 2 meses de silencio. Son terriblemente largos, pero cuando se transforman en años, se hacen una eternidad. Un proverbio vietnamita dice: un día en prisión es como 1000 otoños fuera. Hay días en que, al extremo del cansancio, de la enfermedad, no logro recitar una oración. Me viene a la mente una historia, la del viejo Jim. Cada día a las 12, Jim entraba a la iglesia por no más de 2 minutos y luego salía. El sacristán, que era muy curioso, un día detuvo a Jim y le preguntó: ¿a qué vienes cada día? Vengo a orar. Imposible. ¿Qué oración puedes decir en 2 minutos? Soy un viejo ignorante. Oro a Dios a mi manera. Pero, ¿qué dices? Digo: Jesús, aquí estoy. Soy Jim y me voy. Pasaron los años. Jim, cada vez más viejo, enfermo, ingresó al hospital en la sección de los pobres. Cuando parecía que Jim iba a morir, el sacerdote y la religiosa enfermera estaban cerca de su lecho. Jim, dinos, ¿por qué desde que tú entraste a esta sección todo ha mejorado y la gente se ha puesto más contenta, feliz y amigable? No lo sé. Cuando puedo caminar voy por todas partes visitando a todos. Los saludo, platico un poco. Cuando estoy en cama llamo a todos, los hago reír a todos y hago felices a todos. Con Jim están siempre felices. ¿Y tú, por qué eres feliz? ¿Ustedes, cuando reciben a diario una visita, no son felices? Claro, pero ¿quién viene a visitarte? Nunca hemos visto a nadie. Cuando entré a esta sección les pedí 2 sillas, una para ustedes y otra reservada para mi huésped. ¿No ven? ¿Quién es tu huésped? Es Jesús. Antes iba a la iglesia a visitarlo, ahora ya no puedo hacerlo. Entonces, a las 12 Jesús viene. ¿Y qué te dice Jesús? Dice Jim: aquí estoy, soy Jesús. Antes de morir lo vimos sonreír y hacer un gesto con su mano hacia la silla cercana a su cama. Invitando a alguien a sentarse, sonrió de nuevo y cerró los ojos. Cuando me faltan las fuerzas y no logro ni siquiera recitar mis oraciones, repito: Jesús, aquí estoy, soy Francisco. Me entra el gozo y el consuelo. Experimento que Jesús me responde: Francisco, aquí estoy, soy Jesús. Ustedes me preguntan, ¿cuáles son tus oraciones preferidas? Sinceramente amo mucho las oraciones breves y sencillas del Evangelio. No tienen vino. Magnificat. Padre, perdónalos. En tus manos encomiendo mi espíritu. Que todos sean uno, tú, Padre, y mí. Ten compasión de mí, que soy pecador. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Como no pude llevar conmigo la Biblia a la cárcel, entonces recogí todos los pedacitos de papel que encontré y me hice una pequeña agenda, y en ella escribí más de 300 frases del Evangelio. Este Evangelio reconstruido y reencontrado ha sido mi vademecum diario, mi estuche precioso del cual saco fuerza y alimento mediante la lección divina. Me gusta hacer oración con las palabras de Dios completa, con las oraciones litúrgicas, los salmos y los cánticos. Amo mucho el canto gregoriano, que recuerdo de memoria en gran parte. Gracias a la formación del seminario, estos cantos litúrgicos entraron profundamente en mi corazón. Luego,
las oraciones en mi lengua nativa, que toda la familia ora cada tarde en la capilla familiar, oraciones conmovedoras que me recuerdan mi primera infancia, sobre todo las 3 Ave Marías y el Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que mi mamá me enseñó a recitar en la mañana y en la tarde. Como ya lo dije, estuve 9 años en aislamiento, vigilado por 2 guardias. Caminaba todo el día para evitar las enfermedades causadas por la inmovilidad, como la artrosis. Me daba masajes, hacía ejercicios físicos, oraba con cantos como el Miserere, Te Deum, Veni Creator y el himno de los mártires Sanctorum Mentis. Estos cantos de la Iglesia, inspirados en la palabra de Dios, me comunican un gran ánimo para seguir a Jesús, experimentar la oscuridad de la cárcel y tomar conciencia de que nuestros sufrimientos se ofrecen por la fidelidad de la Iglesia. Esta unidad con Jesús, en comunión con el Santo Padre y toda la Iglesia, la siento de manera irresistible cuando repito durante el día, por Él y con Él y en Él. Me viene a la mente la sencillísima oración de un comunista que primero fue un espía y después se hizo mi amigo. Antes de que él fuera liberado me prometió: mi casa dista 3 kilómetros del santuario de Nuestra Señora de Laván. Iré allá a orar por usted. Yo creía en su amistad, pero dudaba que un comunista fuera a orar a la Santísima Virgen. Pero un día, quizás 6 años después, en mi aislamiento, recibí una carta suya. Escribió: querido amigo, te había prometido ir a orar por ti ante Nuestra Señora de Laván. Lo hago cada domingo, si no llueve. Tomo mi bicicleta cuando oigo sonar la campana. La basílica está totalmente destruida por el bombardeo. Por eso voy al monumento de la aparición que aún permanece intacto. Oro por ti, así. Señora, no soy cristiano, no conozco las oraciones, te pido que des al Señor Tuan lo que Él desea. Estoy conmovido hasta el fondo de mi corazón, ciertamente la Señora lo escuchará. En el Evangelio que estamos meditando, antes de realizar el milagro, antes de dar de comer a la gente hambrienta, Jesús quiere enseñarme, antes del trabajo pastoral, social, caritativo, es necesario orar. Juan Pablo II les dice a ustedes: conversad con Jesús en la oración y en la escucha de la palabra. Gustad la alegría de la reconciliación en el sacramento de la penitencia. Recibid el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Descubriréis la verdad sobre vosotros mismos, la unidad interior, y encontraréis al tú que cure de las angustias, de las preocupaciones, de aquel subjetivismo salvaje que no deja en paz. Oración. Breves oraciones evangélicas. Pienso, Señor, que tú me has dado un modelo de oración. A decir verdad, no has dejado sino solo uno, el Padre Nuestro. Es breve, conciso y denso. Tu vida, Señor, es una oración sincera y simple, dirigida al Padre. Tu oración fue ocasionalmente larga, sin fórmulas ya hechas, como la oración sacerdotal después de la cena, ardiente y espontánea. Pero habitualmente Jesús, la Virgen, los apóstoles hacen oraciones breves, muy bellas, que asocian a su vida diaria. Yo, débil y tibio, amo estas oraciones breves ante el tabernáculo, en el escritorio, por la calle, solo. Mientras más las repito, más me penetran. Estoy cercano a ti, Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, que sean uno. Soy la esclava del Señor, no tienen vino. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, Señor. ¿Qué quieres que haga? Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Señor, ten piedad de mí, pobre pecador. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todas estas breves oraciones, ligadas unas a otra, forman una vida de oración, como una cadena de gestos discretos, de miradas, de palabras íntimas, hacen una vida de amor.
nos conservan en un ambiente de oración sin quitarnos de las tareas presentes, pero ayudándonos a santificar todas las cosas. En el aislamiento en Hanoi, Vietnam del Norte, 25 de marzo de 1987, fiesta de la Anunciación. Capítulo 4. Cuarto pan. Mi única fuerza, la Eucaristía, por el cardenal Francisco Javier Guillén Bantuán. Alrededor de la mesa eucarística se realiza y se manifiesta la armoniosa unidad de la Iglesia, misterio de comunión misionera, en la que todos se sienten hijos y hermanos. ¿Ha podido usted celebrar la misa en la cárcel? Esta es la pregunta que muchos me han hecho un sinnúmero de veces, y tienen razón. La Eucaristía es la más hermosa oración, es la cumbre de la vida cristiana. Cuando le respondo sí, ya sé cuál es la pregunta siguiente. ¿Cómo ha podido aprovisionarse de pan y de vino? Cuando fui arrestado tuve que salir súbitamente con las manos vacías. Al día siguiente me permitieron escribir y pedir las cosas más necesarias: ropa, pasta dental. Escribí a mi destinatario: por favor, mándeme un poco de vino como medicina contra el mal de estómago. Los fieles entendieron lo que eso significaba. Me mandaron una pequeña botella de vino para la misa, con una etiqueta que decía medicina contra el mal de estómago. Y las hostias las ocultaron en una antorcha que se usa para combatir la humedad. La policía me preguntó: ¿tiene usted mal de estómago? Sí. Aquí hay un poco de medicina para usted. Nunca podré expresar mi gran gozo. Todos los días, con 3 gotas de vino y una gota de agua en la palma de la mano, celebré la misa. De todos modos, dependía de la situación. En el barco que nos llevó al norte, celebraba la misa en la noche y daba la comunión a los prisioneros que me rodeaban. A veces tuve que celebrar cuando todos iban al baño, después de la gimnasia. En el campo de reeducación nos dividieron en grupos de 50 personas. Dormíamos en camas comunes, cada uno tenía derecho a 50 centímetros. Nos las arreglamos para que estuvieran 5 católicos conmigo. A las 21:30 había que apagar la luz y todos debían dormir. Me encorvaba sobre la cama para celebrar la misa de memoria y distribuía la comunión pasando la mano debajo del mosquitero. Fabricamos bolsitas con el papel de las cajetillas de cigarros para conservar el Santísimo Sacramento. Jesús Eucarístico estuvo siempre en la bolsa de mi camisa. Recuerdo que escribí: tú crees en una sola fuerza, la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor, que te dará la vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Como el maná alimentó a los israelitas en su viaje a la tierra prometida, así la Eucaristía te alimentará en tu camino de esperanza. Tú crees en una sola fuerza, la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor que te dará la vida. Cada semana tiene lugar una sesión de adoctrinamiento en la que debe participar todo el mundo. Durante la pausa de descanso, mis compañeros católicos y yo aprovechamos para pasar un paquetito para cada uno de los otros 4 grupos de prisioneros. Todos sabían que Jesús estaba en medio de ellos. Él es el que cura de todos los sufrimientos, físicos y mentales. Él es el que cura de todos los sufrimientos. Durante la noche, los presos se turnaban en la adoración. Jesús Eucarístico ayudaba inmensamente con su presencia silenciosa. Muchos cristianos volvieron al fervor de la fe durante esos días. Hasta los budistas y otros no cristianos se convirtieron. La fuerza del amor de Jesús es irresistible. La oscuridad de la cárcel se convierte en luz, la semilla germina bajo tierra durante la tempestad. Ofrezco la misa junto con el Señor. Cuando distribuyo la comunión, me doy a mí mismo junto al Señor para hacerme alimento para todos. Esto quiere decir que estoy siempre al servicio de los demás. Cada vez que ofrezco la misa, tengo la oportunidad de extender las manos
y de clavarme en la cruz de Jesús, de beber con Él el cáliz amargo. Todos los días al recitar y escuchar las palabras de la consagración, confirmo con todo mi corazón y con toda mi alma un nuevo pacto, un pacto eterno entre Jesús y yo, mediante su sangre mezclada con la mía. Jesús comenzó una revolución en la cruz. La revolución de ustedes debe comenzar en la mesa eucarística y de allí debe seguir adelante. Así podrán renovar la humanidad. Pasé 9 años aislado. Durante este tiempo celebré la misa cada día hacia las 3 de la tarde, la hora en que Jesús estaba agonizando en la cruz. Estaba solo. Podía cantar mi misa como quería, en latín, francés, vietnamita. Llevaba siempre conmigo la bolsa que contenía el Santísimo Sacramento. Tú en mí y yo en ti. Han sido las misas más más bellas de mi vida. Por la noche, de las 21 a las 22 horas, realizaba una hora de adoración. Cantaba laudación, pange lingua, adoro te deum y cantos en lengua vietnamita. A pesar del ruido del altoparlante que dura desde las 5 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, sentía una singular paz de espíritu y de corazón, el gozo y la serenidad de la compañía de Jesús, de María y de José. Cantaba Salve Regina, Salve Mater Alma Redentoris Mater Regina Coeli, en unidad con la Iglesia Universal. A pesar de las acusaciones y las calumnias contra la Iglesia, cantaba Tu es Petrus, Oremus pro Pontifice nostro Christo vincit. Como Jesús calmó el hambre de la multitud que lo seguía en el desierto, en la Eucaristía, Él mismo continúa siendo el alimento de vida eterna. En la Eucaristía, anunciamos la muerte de Jesús y proclamamos su resurrección. Hay momentos de tristeza infinita. ¿Qué hacer entonces? Mirar a Jesús crucificado y abandonado en la cruz. Para los ojos humanos, la vida de Jesús fracasó. Fue inútil, frustrada, pero para mí, los ojos de Dios, Jesús en la cruz, cumplió la obra más importante de su vida, porque derramó su sangre para salvar al mundo. Como está Jesús unido a Dios en la cruz, sin poder predicar, curar enfermos, visitar a la gente, hacer milagros y en movilidad absoluta, Jesús es mi primer ejemplo del radicalismo en el amor al Padre y a los hombres. Jesús ha dado todo, los amó hasta el extremo, hasta el todo está cumplido. Y el Padre amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Darse todo como un pan para ser comido por la vida del mundo. Jesús dijo, siento compasión de la gente. La multiplicación de los panes fue un anuncio, un signo de la Eucaristía que Jesús instituiría poco después. Queridísimos jóvenes, escuchen al Santo Padre. Jesús vive entre nosotros en la Eucaristía, entre las incertidumbres y distracciones de la vida cotidiana. Imitad a los discípulos en camino hacia Emaús. Invocad a Jesús para que en los caminos de los tantos Emaús de nuestro tiempo permanezca siempre con vosotros. Que Él sea vuestra fuerza, vuestro punto de referencia, vuestra perenne esperanza. Presente y pasado. Amadísimo Jesús, esta noche en el fondo de mi celda, sin luz, sin ventana calentísima, pienso con intensa nostalgia en mi vida pastoral. 8 años de obispo en esa residencia, a solo 2 kilómetros de mi celda de prisión, en la misma calle, sobre la misma playa, oigo las olas del Pacífico, las campanas de la catedral. Antes celebraba con patena y cáliz dorados, ahora tu sangre está en la palma de mi mano. Antes recorría el mundo dando conferencias y reuniones, ahora estoy recluido en una celda estrecha sin ventana. Antes iba a visitarte al tabernáculo, ahora te llevo conmigo día y noche en mi bolsillo. Antes celebraba la misa ante millares de fieles, ahora en la oscuridad de la noche dando la comunión por debajo de los mosquiteros. Antes predicaba los ejercicios espirituales a los sacerdotes, a los religiosos, a los laicos.
Ahora, un sacerdote, también el prisionero, me predica los ejercicios de San Ignacio a través de las grietas de la madera. Antes, daba la bendición solemne con el Santísimo en la catedral. Ahora, hago la adoración eucarística cada noche a las 21 horas. En silencio, cantando en voz baja el Tantum Ergo, la Salve Regina y concluyendo con esta breve oración: Señor, ahora soy feliz de aceptar todas tus manos, todas las tristezas, los sufrimientos, las angustias, hasta mi misma muerte. Amén. Soy feliz aquí, en esta celda, donde crecen hongos blancos sobre mi estera de paja enmohecida, porque tú estás conmigo, porque tú quieres que viva contigo. He hablado mucho en mi vida, ahora ya no hablo. Es tu turno, Jesús, para hablarme. Te escucho. ¿Qué me has susurrado? ¿Es un sueño? Tú no me hablas del pasado, sino del presente. No me hablas de mis sufrimientos, angustias. Tú me hablas de tus proyectos, de mi misión. Entonces, canto tu misericordia en la oscuridad, en mi fragilidad, en mi anonadamiento. Acepto mi cruz y la planto con mis dos manos en mi corazón. Si me permitieras elegir, no cambiaría, porque tú estás conmigo. Ya no tengo miedo, he comprendido. Te sigo en tu pasión y en tu resurrección. En el aislamiento, prisión de Phu Can. Capítulo 5. Quinto pan. Amar hasta hacer la unidad es el testamento de Jesús. Por Cardenal Francisco Javier Guyen Bantuan. Queridísimos jóvenes, estáis llamados a ser testigos creíbles del Evangelio de Cristo, que hace nuevas todas las cosas. Os amaréis los unos a los otros. Una noche, cuando me encontraba enfermo en la prisión de Phu Can, vi pasar un policía y le grité: por caridad, estoy enfermo, deme algo de medicina. Él me respondió: aquí no hay caridad ni amor, solo hay responsabilidad. Esta era la atmósfera que se respiraba en la prisión. Cuando me pusieron en un separo, primero me asignaron un grupo de 5 guardias, 2 de ellos estaban siempre conmigo. Cambiaban a los jefes cada 2 semanas a otro grupo para que yo no los contaminara. Después decidieron no cambiarlos más, porque entonces todos quedarían contaminados. Al principio, los guardias no me hablaban, respondían solo sí o no. Esto era verdaderamente triste. Quería yo ser amable con ellos, pero era imposible. Evitaban hablar conmigo. No tengo nada que regalarles. Soy prisionero. Hasta la ropa, toda, está marcada con grandes letras. Cai Tao, es decir, campo de reeducación. ¿Qué debo hacer? Una noche me vino un pensamiento. Francisco, tú todavía eres muy rico. Tú tienes el amor de Cristo en tu corazón. Ámalos como Jesús te ama. A la mañana siguiente empecé a amarlos, a amar a Jesús en ellos, sonriendo, intercambiando palabras amables. Entonces empecé a contarles de mis viajes al extranjero, de cómo vivían en los países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Filipinas, Singapur, Francia, Alemania. Les platiqué sobre la economía, la libertad, la tecnología. Esto estimuló su curiosidad y los animó a preguntarme muchísimas cosas. Poco a poco nos hicimos amigos. Querían aprender lenguas extranjeras, francés, inglés. Mis guardias se convirtieron en mis alumnos. Cambió mucho el ambiente de la prisión. Mejoró mucho la calidad de nuestras relaciones, hasta con los jefes de la policía. Cuando vieron la sinceridad de mis relaciones con los guardias, no solo me pidieron que continuara ayudándolos en el estudio de las lenguas extranjeras, me mandaron nuevos estudiantes. Un día, un jefe me preguntó: ¿qué piensa usted del periódico El Católico? Ese periódico no hace bien ni a los católicos ni al gobierno, más bien ha ampliado la fosa de separación. ¿Por qué se expresa mal? Usan mal los vocablos religiosos y hablan de manera ofensiva. ¿Cómo se podrá remediar esta situación? Primero hay que comprender bien qué significan las palabras
esa terminología religiosa. ¿Puede usted ayudarnos? Sí, les propongo escribir un pequeño vocabulario del lenguaje religioso de la A a la Z, y cuando tengan un momento libre les explicaré. Espero que así puedan comprender mejor la estructura, la historia, el desarrollo de la iglesia, sus actividades. Me dieron papel y escribí un vocabulario de 1500 palabras en francés, inglés, italiano, latín, español y chino, con las explicaciones en vietnamita. Así, poco a poco, con la explicación, mi respuesta a las cuestiones sobre la iglesia y aceptando también las críticas, este documento llegó a ser una catequesis práctica. Tenía mucha curiosidad en saber qué es un abad, un patriarca, cuál es la diferencia entre ortodoxos, católicos, anglicanos, luteranos, de dónde provienen los fondos financieros de la Santa Sede. Este diálogo sistemático de la A a la Z ayudó a corregir muchos errores, muchas ideas preconcebidas. Cada día se hizo más interesante y hasta fascinante. En una ocasión me enteré que en un grupo de 20 jóvenes de la policía estudiaba latín con un ex catequista para tener capacidad de comprender los documentos eclesiásticos. Uno de mis guardias pertenecía a este grupo. Un día me pidió si podía enseñarle un canto en latín. Hay tantos y tan hermosos, le respondí. Usted cante y yo elijo, me propuso. Canté Salve Regina, Veni Creator, Ave Maris, Estela. ¿Pueden adivinar cuál canto eligió? El Veni Creator. No puedo decir cuán conmovedor era oír cada mañana a un policía comunista bajar las escaleras de madera hacia las 7 para ir a hacer gimnasia y después lavarse cantando el Veni Creator en la prisión. Cuando hay amor se siente el gozo y la paz, porque Jesús está en medio de nosotros, viste un solo uniforme y habla una sola lengua, la caridad. En las montañas de Vinh Phu, en la prisión de Vie Quan, un día lluvioso tuve que cortar leña. Pregunté al guardia, ¿puedo pedirle un favor? ¿Qué es? Lo ayudaré. Quiero cortar un pedazo de madera en forma de cruz. ¿No sabe que está severamente prohibido tener cualquier signo religioso? Lo sé, pero somos amigos y prometo esconderla. Sería extremadamente peligroso para nosotros dos. Cierre los ojos, lo voy a hacer ahora y será muy cauto. Él se fue y me dejó solo. Corté la cruz y la tuve escondida en un pedazo de jabón hasta mi liberación. Con un marco de metal, este pedazo de madera llegó a ser mi cruz pectoral. En otra prisión pedí un pedazo de alambre eléctrico a mi guardia que ya se había hecho mi amigo. Él, asustado, me dijo, he estudiado en la escuela de policía que si alguno quiere un alambre eléctrico significa que quiere suicidarse. Le expliqué, los sacerdotes católicos no se suicidan, pero ¿qué va a hacer con un alambre eléctrico? Quiero hacer una cadenilla para llevar mi cruz. ¿Cómo puede hacer una cadena con un alambre eléctrico? Es imposible. Si me trae unas pinzas pequeñas, se lo mostraré. Es muy peligroso, pero somos amigos. Dudó y luego dijo, le responderé en 3 días. Después de 3 días me dijo, es difícil negarle a usted cualquier cosa. He pensado así. Esta noche le traigo las pinzas pequeñas de las 7 a las 11 y tenemos que terminar el trabajo en este tiempo. Dejaré ir a mi compañero a Hanoi de noche. Si él nos viera, tendríamos una denuncia peligrosa para los dos. Cortamos el alambre en pedazos del tamaño de un fósforo. Los enzarzamos y antes de las 11 la cadena ya estaba hecha. Esa cruz y esa cadena la llevo conmigo todos los días. No porque son un recuerdo de la prisión, sino porque indican una convicción mía, profunda. Son un constante reclamo para mí. Solo el amor cristiano puede cambiar los corazones, no las armas, las amenazas, los medios de comunicación. Ha sido muy difícil para mis guardias comprender cómo se puede perdonar, amar a los enemigos, reconciliarse con ellos. ¿De veras nos ama? Sí, los amo sinceramente. A pesar de que le hacemos mal,
aún sufriendo por haber estado años en prisión sin haber sido juzgado? Piensen en los años en que hemos vivido juntos. ¿Realmente los he amado? Cuando quede en libertad, no mandará a los suyos a hacernos el mal, a nosotros o a nuestras familias. No, continuaré amándolos, aunque me quisieran matar. ¿Pero por qué? Porque Jesús me ha enseñado a amarlos. Si no lo hiciera, no sería digno de ser llamado cristiano. No hay suficiente tiempo para contarles otras historias, muy conmovedoras, que son testimonios del poder liberador del amor de Jesús. En el Evangelio, viendo Jesús a la multitud que lo seguía, durante 3 días dijo: siento compasión de la gente, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. En los momentos más dramáticos en la prisión, cuando estaba casi agotado y sin fuerza para orar ni meditar, busqué un modo para recuperar lo esencial de mi oración, del mensaje de Jesús, y usé esta frase: vivo el testamento de Jesús, es decir, amar a los otros como Jesús me amó, en el perdón, en la misericordia, hasta la unidad, como oró Él, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. He orado con frecuencia, vivo el testamento de amor de Jesús. Quiero ser el muchacho que ofreció todo lo que tenía, casi nada, 5 panes y 2 peces, pero era todo lo que tenía para ser instrumento del amor de Jesús. Queridos jóvenes, el Papa Juan Pablo II les lanza su mensaje: encontraréis a Jesús allí donde los hombres sufren y esperan, en los pequeños pueblos diseminados en los continentes, aparentemente al margen de la historia, como era Nazaret cuando Dios envió su ángel a María, en las grandes metrópolis donde millones de seres humanos frecuentemente viven como extraños. Jesús vive junto a nosotros. Su rostro es el de los más pobres, de los marginados, víctimas casi siempre de un modelo injusto de desarrollo que pone el beneficio en el primer puesto y hace del hombre un medio en lugar de un fin. Jesús vive entre los que le invocan sin haberlo conocido. Jesús vive entre los hombres y las mujeres que se honran con el nombre de cristianos. En vísperas del tercer milenio, cada día es más urgente reparar el escándalo de la división entre los cristianos. El más grande error es el no darse cuenta que los otros son Cristo. Hay muchas personas que no lo descubrirían sino hasta el último día. Jesús fue abandonado en la cruz y ahora lo sigue estando en el hermano y en la hermana que sufre en cualquier rincón del mundo. La caridad no tiene límites. Si los tiene, no es caridad. Fin de la segunda parte.